Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la actividad académica, retomándola nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de estado del arte de la miocardiopatía hipertrófica, lo que debemos saber como anestesiólogos, a cargo de Arley David Torres. Arley es médico anestesiólogo, residente de tercer año, ya esta es su última semana, o sea que es un nuevo colega. Y el tutor es el doctor Carlos Cifuentes, y veo que también me pusiste ahí, bueno, ahí estuvimos comentando algunas cositas, gracias Arley. Entonces, empecemos Arley, voy a darte el micrófono y empezamos. Carlos Cifuentes, el tutor es profesor de la universidad, del departamento, especialista en anestesiología y reanimación y segunda especialidad, anestesiólogo cardiovascular, el coordinador de la rotación y de todo lo que tiene que ver relacionado con la parte de anestesia cardiovascular, los convenios, trabaja también en DIME y es profesor auxiliar en este momento del departamento. Listo, Arley, puedes empezar. Buenas noches, muchas gracias, doctor Caballero, por la presentación. Un saludo a todos los participantes y bueno, pues hoy ya terminando o reiniciando mejor el ciclo de actividades académicas del departamento, pues me corresponde a mí hablar del estado del arte de la miocardiopatía hipertrófica. Es un tema que escogí a raíz de un caso clínico que tuve en la rotación de cirugía cardiovascular. Lo tuvimos con el doctor Cifuentes, así que bueno, hacemos el enfoque el día de hoy, pues, para comentárselo a ustedes dentro de la parte académica. Muchas gracias al doctor Cifuentes por haberme tutoriado y al doctor Caballero, que siempre me ha acompañado, pues, con las asesorías para las tutorías en la presentación. Voy a iniciar con un caso clínico. Me dicen si se ve bien, si se escucha bien, por favor. Bueno, este es un caso de una mujer de 48 años, es una paciente con un cuadro clínico que inició hace un año, eso fue alrededor del mes de marzo del año pasado, con un dolor torácico opresivo no irradiado. Inicialmente ya lo manifestaba de una intensidad leve a moderada, pero desde 2 meses desde la consulta, es decir, desde el mes de enero, se le había aumentado la intensidad y se le había asociado con disnea y 3 episodios de síncope. Cuando la evaluamos, tenía los signos vitales que ustedes ven ahí, y pues quería hacer como una discusión inicialmente con toda la parte de residentes y de internos. Por favor, no sé, un R1 que me pueda decir qué piensa con ese cuadro clínico. Juan Pablo dice estenosis aórtica, interrogado. Si quieren solicitan con la mano la palabra. Porque es que si dejo el micrófono abierto a veces se comienza a interrumpir la charla porque se abren los micrófonos. Paola Vélez dice enfermedad coronaria, Anderson dice esterosis mitral. Carlos angina inestable. Listo, Arley. Listo, muy bien. Eh, pues sí, muy bien con esos diagnósticos. Yo creo que desde el punto de vista anestésico podríamos hablar de, eh, digamos, como una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eh, y me gustaría escuchar como más
una discusión orientada desde los R1 como hacia el ámbito preoperatorio. No sé, Juan Pablo, que nos mencionó esas consideraciones, por ejemplo, porque es importante desde el punto preoperatorio saber si el paciente tiene una estenosis aórtica, una estenosis mitral. ¿Cómo lo conocemos eso? Pues cuando uno hace una valoración preoperatoria y por qué pues es importante. No sé, profe, si se puede habilitar el micrófono porque así escrito de pronto se demora un poco más. Y ya desde la habilité, Juan Pablo, puedes hablar. Ok, buenas noches. Pues no sé el tipo de cirugía que le van a hacer, a realizar a la señora, pero lo que pasa es que si yo estoy sospechando a la señora que tiene un soplo en el foco aórtico con la historia de síncope, lo primero que tengo que descartar es una estenosis aórtica, ya que la poscarga estaría aumentada y esto sería muy importante para el manejo anestésico de la paciente, ya que esto pues, me repercute en el gasto cardíaco. Entonces, las técnicas anestésicas, dependiendo de, no sé si le vaya a dar una neuraxial o una anestesia general, si no tengo en cuenta ese tipo de alteraciones puntualmente, la estenosis aórtica haría que el gasto cardíaco se disminuyera sustancialmente, puntualmente el volumen sistólico. Entonces, es la primera condición que hay que descartar. Entonces, en este orden de ideas, yo le pediría a la señora un ecocardiograma transtorácico, pensando en esa patología. Súper, muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Eh, de acuerdo, pues recordemos que la estenosis aórtica es una condición cardíaca activa, eso está dentro del algoritmo pues, de valoración preoperatoria y eso siempre es importante considerarlo. No sé si seguimos en esa misma línea para ya entrar en materia. Antes de poner los exámenes como respectivos, Juan Pablo, muy bien por el eco, yo también creo que sería un examen que se solicita. Efectivamente se lo hicimos a la señora, ya en un rato se los muestro. Pero quisiera de pronto, no sé si algún compañero R2 quisiera hablar sobre, ya pensando en que la paciente tiene una estenosis aórtica, pues, o que tenga alguna obstrucción ahí del tracto de salida, ¿qué les gustaría durante el intraoperatorio, pues, o la inducción anestésica? ¿Qué consideraciones tendrían durante el transoperatorio? ¿Qué pensar desde ese punto de vista? No sé, por ahí está Andrés Galarza. El doctor Cifuentes levantó la mano, creo que va a hacer una intervención, voy a darle la palabra. Listo, Carlos. Ya puedes hablar. Tiene problemas con el audio. ¿Aló? Sí, ahí te escuchamos. Ah, ya. Bueno, buenas noches para todos. No, la idea es hacerlo un poquito interactivo y manejarlo por los niveles pues, de nuestros residentes. Para un residente de primer año es fundamental establecer en su valoración anestésica si el paciente tiene una patología que comprometa el gasto cardíaco y que genere una obstrucción dinámica o una obstrucción fija al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y en valoración, pues lo consideramos una condición cardíaca activa. Obviamente la patología más común es la estenosis aórtica y severa. Entonces me gustaría que el R1 nos terminara de explicar por qué una estenosis aórtica es una condición cardíaca activa. ¿Por qué consideramos un paciente de alto riesgo anestésico con una patología de estas? Y que el R2 nos explique qué cuidados tendría que tener o qué consideraciones durante su inducción y mantenimiento anestésico. Levanten la mano el que vaya a participar. Voy a dejar los micrófonos abiertos, pero tenga la precaución de apagarlos para que no se entrecorte. Todos pueden hablar sin problema. Tanto Juan Pablo y el doctor Urriado, que son los que han rotado en ARA, de los nuevos R1, cuando hacemos
como miramos que es una condición cardíaca activa, ¿por qué esta patología o la que estamos sospechando, porque todavía no hemos desarrollado el tema, consideraríamos un paciente que puede ser de alto riesgo perioperatorio? Y si no, alguno de los R2 que vamos escalando, entonces alguno de los R2 que le ayude. Juan Pablo, ¿puedes hablar? Bueno, parece que se pueden hablar, pero ya le doy nuevamente la palabra. Hay un problema aquí. Ya puedes hablar, Juan Pablo. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? sí. Ok, lo que pasa es que una condición cardíaca activa se considera que es cualquier, pues puntualmente una patología que pueda llevar a una descompensación hemodinámica en el momento donde se están dando los agentes anestéticos. Entonces, en este caso puntualmente la estenosis aórtica lo veo desde el punto de vista que aumenta la poscarga del paciente, y al yo darle los agentes anestésicos, muchos van a impactar en el volumen sistólico, en la frecuencia cardíaca o en la inotropía. Entonces eso haría que se descompense una condición cardíaca que tiene la paciente. Y un R2 que nos explique por qué le tendría miedo o estaría muy ansioso al momento de hacer una inducción anestésica de un paciente de estos para una cirugía no cardíaca. Otra cosa, recordemos que las condiciones cardíacas activas, los pacientes con condiciones cardíacas activas no se intervienen a menos que la cirugía sea una emergencia o haciendo un análisis de riesgo-beneficio, ¿no? Vale, pues esto es paciente. Bueno, hola, buenas noches. Claribel. Claribel, ¿no? Bueno, pues esa es una patología que tiene un gasto cardíaco fijo. Entonces, uno debe como evitar que las resistencias vasculares sistémicas se caigan. El paciente pues debe controlarse bien el ritmo, la frecuencia cardíaca. Entonces, digamos, uno consideraría el plan anestésico primero, tratando de evitar pues una técnica anestésica que te haga como una vasodilatación fija. Entonces, habría que considerar pues en estenosis crítica, por ejemplo, evitar la neuraxial. De pronto sería más fácil con una general poderlo hacer y utilizar inductores pues más cardioestables, que tengan mayor estabilidad hemodinámica, etomidato, por ejemplo. Entonces ese es como el temor, y siempre tener pues vasopresores a la mano para poder manejar el paciente. Pues desde ese mismo punto de vista sería importante tener una monitoría invasiva de la presión arterial, por ejemplo, una línea arterial. Eso sería muy importante para tener pues en tiempo real los datos del estado hemodinámico del paciente. Ok. Recordemos que cuando vamos a inducir a un paciente cardiópata tenemos que pensar en los determinantes del gasto cardíaco para orientar nuestro manejo. Entonces pensemos siempre cómo debe estar la poscarga de ese paciente, cómo la debemos mantener, cómo debe estar la precarga, cómo puede estar la contractilidad, cómo la debemos manejar. Y la otra es tener en cuenta la frecuencia cardíaca y el ritmo del paciente. Entonces, ¿qué cosas descompensarían a un paciente en una inducción? En cuanto a la frecuencia. ¿Aló? Taquicárdico, Pues, taquicárdico inclusive. Carlos Maturana, habla. Hola. Sí, entonces respecto a la frecuencia en estos pacientes, intentar ni estar taquicárdico ni estar bradicárdico. Correcto. O sea, mantener una frecuencia en un rango normal, mucho liberal, tenerla entre 70 y 90 puede ser aceptable. Y en cuanto al ritmo, si el paciente
tiene un ritmo sinusal y lo pierde, ¿eso es bueno o es malo? Eso sería malo, pues porque digamos que el aleteo, perdón, el aporte que da la aurícula es más o menos del 20% al llenado ventricular. Entonces, cuando tienen, por ejemplo, una FA, nos va a afectar mucho ese volumen latido. Recordemos que esos pacientes desarrollan miocardiopatía hipertrófica por la sobrecarga de presión crónica que manifiesta. Recordemos que los pacientes que tienen disfunción diastólica, la patada auricular contribuye mucho más en el llenado del ventrículo izquierdo que en un corazón normal, o sea que ese 20% puede ser mucho más, ¿no? Entonces, perder el ritmo sinusal y la patada auricular generalmente los descompensa. Y en cuanto a la contractilidad y la poscarga, pues la poscarga ya nos habló Claribel. Ellos deben mantener una resistencia normal o ligeramente elevadas porque la vasodilatación hace que se disminuya el flujo coronario y cerebral y eso es lo que los puede llevar ellos a un colapso. ¿Qué opinan de la precarga y la contractilidad en estos casos? Generalmente no están afectadas, ¿o sí? Que debemos tener en cuenta, debemos cargarlo de volumen, pasarle un bolo antes de inducirlo, debemos considerar inicialmente un inotrópico. Doctor Galarza, que iba a hablar ahorita. Vale, pues en estos pacientes lo ideal no sería sobrecargarlos de volumen, tratar de mantener en lo posible una normovolemia y con eso nos podemos guiar, digamos que un poco con la monitoría invasiva de la que nos habló Claribel, pero quizás cargarlos de volumen no sería una buena idea teniendo en cuenta ese aumento en la poscarga que tienen. Ahora, dependiendo del grado de afectación que tenga el ventrículo izquierdo secundario a la estenosis aórtica y que sea un ventrículo que esté o hipertrofiado o dilatado, pues ya ahí entraríamos a mirar si nos beneficiaríamos de un inotrópico o no. Pero inicialmente en la inducción anestésica, con hacer un adecuado uso del agente hipnótico, etomidato sería ideal, si no propofol titulándolo con la línea arterial, mantener una adecuada tensión arterial. Ahí sí nos podríamos ayudar de norepinefrina. Con eso el paciente podría tener una inducción satisfactoria. Sí, correcto, muy bien. Pero muy bien. Yo creo que para darle continuidad, profe Cifuentes, ya puedo continuar sí, claro, aquí con los exámenes. Sigue. Pues bueno, ahí vi que algunos compañeros hablaban de exámenes. Alguien habló del electrocardiograma. Entonces, estos fueron los exámenes que le hicimos. Quiero aclarar que este caso clínico está ambientado para la presentación del tema. No es una presentación de caso clínico como tal, por eso no verán algunas cosas, sino que está muy dirigido pues como a orientarnos desde el punto de vista anestésico qué es lo que, digamos, en una situación rápida podríamos solicitar. Entonces, pues bueno, esta paciente contamos con un electrocardiograma. Elder, que habló del electrocardiograma, de pronto ve algo ahí anormal o ¿qué le parece ese electro? Aló, ¿me escucha? Sí, ¿Aló? Ok, pues de entrada, pues un ritmo que está sinusal, pero sí me llama la atención de entrada, sin poder calcular muy bien un posible crecimiento de cavidades izquierdas, que es como lo más llamativo. Hola, lo siento, pero es que el residente tiene que presentar mi tema. Vale, listo, Elder. ¿Alguna otra persona de pronto? Bueno, listo. Entonces, pues aparentemente... Sí, Clary. Hola. Pues yo, como dijo el del ritmo sinusal, una frecuencia que está como entre 70 y 80. El eje está normal, pues
da como 80 más o menos, pero está entre menos 30 y 90, pero sí me llama la atención que en B1, en B2 y B3 sobre todo, aunque como no cumple los criterios de elevación del segmento ST, sí hay ahí como una concavidad insinuada en el segmento ST y hay una parte de la onda T que es negativa. O sea, pues hay que verlo como en el contexto clínico de la paciente porque eso no es como un hallazgo específico. Podría ser signo de isquemia, bueno, o en algunos casos de hipertrofia, pero creo que no le da Hasta ahora unos hallazgos muy el cornel inespecíficos. para el criterio para eso. Eso tenía por Podríamos- decir, pero eso sería como lo llamativo, pero en términos generales, pues uno no podría decir que hay una alteración así muy grande en el electrocardiograma. Listo. Bueno, alguien mencionó el ecocardiograma, les voy a presentar el eco. Tenemos dos ventanas, vale aclarar que esto ya es pues, un examen que nosotros le hicimos a la paciente ya para la cirugía, entonces esto es un eco no transtorácico, sino transesofágico. Entonces, por eso quiero es que mis compañeros R3, que digamos ya hemos tenido como alguna exposición muy básica, pues a como a cosas de eco transesofágico, de pronto me puedan mencionar qué ven o qué llama la atención de este examen. De pronto Charlie o Álvaro, Anderson, que lo vi por ahí. Anderson. Hola, profe. Vení, Arlecito, ¿puedes volver a colocar el video? Es que mira que casi no se ve bien, o sea, no sé si de pronto este es muy pesado. Bueno, ahí está. Pareciera una ventana medio esofágica, pero no estoy seguro, la verdad. No me queda claro, o sea, no sé si estoy viendo mal o bien, no sé. Pareciera una ventana medio esofágica, ¿sí? Porque ahí se ve lo que es el ventrículo izquierdo, que es el de abajo, ¿cierto? Y el de arriba sería la aurícula izquierda, digámoslo así, que es como lo que yo más veo. No sé si me equivoqué, profe, pues más o menos esas son como lo que puedo alcanzar a notar, es que no estoy seguro, la verdad. Gracias, Anderson, amigo. No sé, profe Cifuentes, pues yo no tampoco soy un experto, esto me ha asesorado mucho el doctor Cifuentes y para el caso clínico de la paciente. Paola Vélez. Pero sí, sí es una ventana medio esofágica. Ahí pues hay múltiples estructuras, pero hay algo que llama mucho la atención pues del eco como tal. Y está pues, no sé si alguna otra cosa ves ahí como de Anderson sobre el aparato mitral o algo así, por ahí cerquita, ves como que, no sé, la ventana, la alteración. El problema de Arley es que él está muy lento el video y no se ve fluir. ¿Sí me entendés? Se ve como una imagen sola. Entonces, más bien descríbelo. Efectivamente, es una membrana medio esofágica de 2 cámaras, como lo dijo Anderson. Pero yo creo que va a tocar que lo describas porque está muy lento. No te fluye. Vale, profe, listo. Listo, ya lo describo. Voy a tratar de... Perdón un momento, que es que un poco de bulla aquí en mi casa, entonces eso interrumpe. Bueno, voy a reproducirlo nuevamente, pero sí. Bueno, aquí está. Entonces, básicamente aquí puse como el puntero, pues aquí tenemos la aurícula izquierda, aquí el ventrículo izquierdo. Aquí hacia el lado derecho tenemos el septum. Aquí vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. No está rodando, no sé si alcanza a ver ahí. Pero lo llamativo es que hay como una... creo que el doctor Cifuentes creo que el doctor Cifuentes quiere hablar. Me imagino que él también conoce el caso y quiere darnos una explicación más a fondo del... Sí. Carlos, puedes hablar. Tú mismo puedes activar el micrófono, yo lo dejé para que lo activen. Bueno, listo. Ok. Sí, lástima que esté tan lento. Y esta es una vista medio esofágica. Como podemos ver, más o menos por encima de 110 grados. Ahí está 131 grados
de incidencia, y lo que tratamos de ahí ver es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahí vemos varias estructuras. Es una vista que es muy útil porque estamos viendo la aurícula izquierda. Pues no sé si me ayudes, Arleito, a Sí, señor. mostrarla. Sí, señor, aquí. Vemos el plano de la válvula mitral, vemos el ventrículo izquierdo, vemos el septo interventricular, lo chiquitico que se va al lado derecho es el ventrículo derecho, y vemos pues el tracto de salida y vemos la válvula aórtica. Muéstrales el septo, un poquito más abajo. De pronto te toca dejarla quieta en un punto para eso, ahí, más o menos. Muéstrales cuál es el septo, ¿sí? Y muéstrale la relación que tiene el septo con la válvula mitral, con la válvula anterior de la mitral. Tengo una imagen más adelante que se ve como mejor cuando... Entonces, lo que podemos ver es cómo el septo se proyecta hacia el tracto de salida en sístole y pareciese que tocara, como que tratara de tocar la válvula anterior de la mitral. Esos son signos ecográficos de hipertrofia septal. Obviamente que esta no es la vista, pero habría que hacer un transgástrico profundo, y ahí miramos, pues por Doppler podemos mirar si hay un gradiente y el tamaño de ese gradiente y medir la velocidad de flujo. Pero sí, lo que quiero que muestren es que por debajo del plano de la válvula aórtica el septo se ve hipertrófico y cómo se le acerca a la válvula anterior de la mitral, que nos habla de un septo hipertrófico. Básicamente es eso. Darle y continúo. Gracias, profe. Aquí, qué pena que se vea lento, no sé si es mi internet. Aquí tenía otra ventana, pues que no sé, me imagino que se verá un poco lenta, pero la muestro también. Bueno, no me reproduce, siento estos errores técnicos. Pero básicamente era un eje corto pues para mirar cómo se ve el corazón hipertrofiado en la cara anterior e inferior, pero bueno, no se reproduce bien. No. ¿Ese es un transgástrico, Carlos? Sí, es un eje corto transgástrico. Estamos viendo el ventrículo izquierdo. Vemos un ventrículo izquierdo, no sé si alguien quiera complementar cómo lo ve. Es un ventrículo izquierdo pequeño, pero muy hipertrófico. O sea, ya con un remodelamiento pues, de bastante tiempo, pues. Sí, qué pena, no una sé. cavidad ventricular pequeña. No lo logro reproducir, qué pena, lo siento. Pero muéstrales aquí, pues, cuál es el ventrículo izquierdo, la esferita, dale la vueltica, ¿sí? Todo eso es el ventrículo izquierdo. Vemos la cavidad ventricular. Bueno, ahí está en sístole la cavidad ventricular. ¿Cómo se pone? Es pequeñita. Aquí. Pero vemos, pues, cómo vimos el diámetro de la pared del ventrículo izquierdo, que es bastante, pues, cuando yo he visto varios corazones, uno ha visto, pues, subjetivamente ve que el diámetro está aumentado, ¿no? Sí, señor. Es una ventana esofágica que se ve muy similar a el eje corto en el transtorácico. Es similar, pero hay que tener en cuenta que por la disposición del traductor, la disposición... Está invertido. Exactamente, está invertido. Y dependiendo del punto donde se mire, porque a veces a nivel de músculos papilares. Listo. Y ya entonces, para concluir, me vuelvo al último examen que le hicieron a la paciente. Entonces, al final, en el centro pues, donde estábamos haciendo la paciente, decidieron que con esos hallazgos iban a hacer una resonancia cardíaca a la paciente. Desafortunadamente, pues fue muy difícil conseguir las imágenes. Entonces, pues pegué la conclusión del examen, y lo que concluyen es que la paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica con aceleración del flujo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con una obstrucción parcial por desplazamiento de la valva anterior de la mitral, que se conoce como SAM, una insuficiencia mitral leve secundaria, una fibrosis intersticial significativa, con una fracción de eyección biventricular preservada. Entonces,
Entonces ya con esto, pues siempre fue un análisis interesante que se hizo del caso clínico, entonces decidimos en conjunto con el doctor Cifuentes hacer la presentación de este tema. Que ya voy a empezar entonces hasta aquí. Gracias a todos por la participación. Voy a tratar de ir lo más rápido posible para acortar el tiempo. Bueno, entonces hablar de miocardiopatía hipertrófica, pues ya creo que lo hemos mencionado previamente. Esto es un engrosamiento normal del ventrículo izquierdo sin dilatación, pues como tal de la cámara, eso es asimétrico y se desarrolla en ausencia de una causa identificable, es decir, que haya una estenosis valvular aórtica, hipertensión o pues cualquier otra causa de dilatación simétrica. Se conoce también como la enfermedad del sarcómero porque hay múltiples proteínas del aparato contráctil que están comprometidas. Epidemiología rápidamente, pues realmente en nuestro país no hay mucho no hay mucho pues descrito, pero a nivel mundial se ha descrito más o menos una prevalencia de 1 pues por cada 500 personas y esto corresponde a 600.000 personas. Realmente creo que es una patología que está infradiagnosticada, como ustedes lo ven aquí, solamente el 10% de los casos pues se identifican y un pequeño porcentaje va a ser sintomático como tal, un 6% de los pacientes. Pues aquí hablando de la fisiopatología, básicamente pues como les mencioné es una enfermedad genética. Esta enfermedad genética altera el aparato contráctil, la proteína beta de la miosina es la que está comprometida en un, digamos, 40%, como lo vemos aquí, junto con la proteína C1 de la miosina. La mayoría de veces no se conoce una mutación clara y eso hace que, digamos, no haya una relación específica entre el genotipo y el fenotipo pues, que expresan los pacientes. Hablar de esta patología es un poco complejo, digamos, desde el punto de vista genético, pero se han hecho muchos estudios con respecto a eso y entre los estudios que se han hecho, pues lo que se ha descrito básicamente es sitios de la miosina, pues que es la proteína que más se ha estudiado, que están pues comprometidos. De eso lo que más se describe es que está comprometido pues la cabeza de la miosina, unos genes de esa parte están comprometidos y eso va a generar pues como alteraciones a nivel pues de la unión como tal al aparato contráctil y va a generar que se genere una hipertrofia como tal. Eso va a conllevar unas anomalías estructurales, un patrón desorganizado, una disfunción pues de la microvasculatura coronaria y cambios de la remodelación como tal. Va a haber una alteración entre la pared y el vaso sanguíneo. Esto va a conllevar pues a múltiples alteraciones, entre ellos una reserva coronaria deteriorada, disfunción diastólica, arritmias supraventriculares y que los pacientes tengan muerte súbita. Aquí les muestro como un video y viene como la parte, digamos, un poco complejo de entender. Trataré de ser un poco lo más claro con respecto a esto, pero lo que mencionábamos ahorita previamente es que cuando uno tiene un septum hipertrofiado, pues eso va a predisponer a que se genere una alteración en la geometría del ventrículo izquierdo. Con esa alteración pues de la geometría del ventrículo izquierdo, va a haber una alteración también del aparato mitral, y haber una alteración pues del aparato mitral, lo que va a conllevar es que haya un contacto de la valva anterior con el septum y es lo que conocemos como SAM. Eso va a tener muchas fases, realmente inicia, pues es una parte, inicia con la sístole y tiene, digamos, una fase pues de coaptación de los velos. Cuando no hay una coaptación adecuada, pues por una alteración de la geometría, va a hacer un desplazamiento, como lo vemos aquí en la imagen de la derecha. Perdón, pongo aquí el puntero. Un desplazamiento aquí pues del septum y va a haber esa valva anterior, va a tener antes del contacto, pues por una fuerza de arrastre, que ahorita se los menciono más, va a tocar el septum como tal y eso va a generar un gradiente así un gradiente pues de presión. Recordemos que en la mecánica de fluidos el flujo es igual a la velocidad por el área del orificio y cuando uno tiene pues menor área, pues mayor va a ser el flujo y eso va a generar un gradiente mayor. Entonces van a haber unas causas predisponentes, que es una cavidad ventricular pequeña, una distancia de coaptación menor de 2.5 centímetros, obviamente que haya la hipertrofia septal y la alteración de la geometría del ventrículo izquierdo. Y aquí está lo que explicaba ahorita como de las fuerzas hidrodinámicas que alteran la valva mitral. Digamos que al inicio de la sístole, pues bueno, recordemos que el ventrículo izquierdo tiene un tracto de entrada y un tracto de salida.
Usualmente el flujo, cuando entra al ventrículo izquierdo, tiene una dirección de posterior hacia anterior. Pero en esta patología que tiene pues alteración como tal de la geometría, lo que va a pasar es que ese flujo no va a seguir normalmente su curso, sino que va a ser de anterior a posterior. Entonces, cuando el flujo va de anterior hacia posterior, pues lo que va a hacer es que va a tener un contacto con la valva posterior, y al tener contacto con la valva posterior va a empujar la valva anterior hacia el septum, y eso es lo que va a generar pues el gradiente de salida. Al generar ese gradiente pues de presión, va a aumentar el contacto de la valva, y eso va a hacer pues conllevar a la obstrucción como tal del tracto de salida, y eso por eso se conoce como una obstrucción dinámica, porque pues depende del flujo, depende de la precarga del paciente, de la poscarga y de la contractilidad, y esas son las metas que uno debería tener con estos pacientes. Cuando entonces uno tiene una obstrucción al tracto de salida, lo que va a pasar es que hay un aumento del trabajo sistólico del ventrículo, va a haber una caída de las velocidades pues, del flujo a través del ventrículo izquierdo, una disminución de la presión de perfusión, y eso pues va a conllevar a una alteración entre el aporte y el consumo de oxígeno, y los pacientes pueden tener pues isquemia. Y esto va a llevar a que los pacientes tengan una alteración ventricular y tengan una disfunción diastólica asociada. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar factores que exacerban esa obstrucción del tracto de salida, como cuál es la contractilidad, el aumento pues, de la contractilidad, la disminución de la precarga y la disminución de la poscarga. La morfología pues, del septum es muy variable, porque pues, como les he mencionado previamente, hay diferentes genes asociados a esto, y diferentes genes pues, van a tener una expresión genética, digamos, diferente entre eso. Entonces, cuando tenemos, según pues, la alteración genética que se presente, vamos a tener unos patrones geométricos que van a estar pues, aquí explicados. Esos van a ser sigmoide, una expresión fenotípica apical y una expresión neutral. Obviamente unos van a estar más asociados como a disfunción diastólica, más a riesgo de muerte súbita, y a una fisiología pues como obstructiva asociada. Estos son estudios que han mostrado como aumento del septum puede ser mayor de 15, va a tener más riesgo de muerte súbita, y por eso uno debería ser muy juicioso cuando revisa el eco de estos pacientes y mirar el tamaño pues, del septum como tal. Entonces, cuando los pacientes tienen ya septum mayores de 30 milímetros, pues lo que uno ve es que se ha aumentado mucho el riesgo de muerte súbita, y esos son los pacientes que ya pues tienen que ser llevados a manejo quirúrgico pues como tal de la patología. Aquí lo vemos, tenemos como una clasificación acorde al estado hemodinámico, cuando no está obstruido, cuando tiene una obstrucción lábil y cuando tiene una obstrucción en reposo. Y eso va a depender pues, del gradiente del tracto que tenga. Si tienen una obstrucción de menos de 30 en reposo, pues se considera que el paciente no tiene una obstrucción como tal. Si está en reposo mayor de 30, decimos que el paciente tiene una obstrucción en reposo, y ese es el paciente pues, más grave que tenemos desde el punto de vista anestésico. Y el intermedio es como el paciente con una obstrucción lábil, que va a depender del si el gradiente está menos de 30 en reposo, o con unas maniobras pues, fisiológicas se provocan a más de 30, y hablamos que el paciente tiene una obstrucción lábil. Aquí es como lo mismo, hablar como de las gráficas de Kaplan-Meier, que hablan del riesgo de muerte súbita a mayor obstrucción, y obviamente pues esos pacientes tienen más compromiso de su clase funcional, ni hija 1 ni hija 2, y pues van a estar más comprometidos. Estos pacientes, pues como ya lo mencioné, tienen disfunción diastólica, van a tener una fibrosis intersticial, un aumento de la masa ventricular y una rigidez miocárdica con disminución de la compliance ventricular. Y eso les va a llevar a una disfunción diastólica como tal. Pero hablar de la disfunción diastólica, pues no solamente es eso, sino que hay como múltiples hipótesis asociadas a esto. Digamos que son un poco complejas como de entender como tal, porque pues involucran alteraciones genéticas, pero pues con el conocimiento que uno tiene como de patologías previas, pues puede tratar de entenderlas.
La primera es la hipótesis extrínseca, donde hay una disminución pues, de la fuerza contráctil, hay un aumento del estrés del miocito, y recordemos que cuando los pacientes tienen pues, estrés por la ley de Laplace, lo que hacen es como aumentar el grosor de la pared para tratar de disminuir ese estrés, una hipertrofia adaptativa. Y esa hipertrofia lo que hace es tratar de normalizar ese estrés de la pared. Pero parece que esta hipótesis no es completamente, digamos, no explica completamente la disfunción diastólica, y como los mencioné, pues hay mutaciones asociadas a la patología, y esto va a llevar, digamos, como a un consumo energético en la célula, va a aumentar mucho el calcio del sarcómero, y por la misma patología genética, estas proteínas tienen una disminución de la sensibilidad al calcio. Por lo tanto, para poder que ellas funcionen, pues se aumentan ese nivel de calcio intracelular, y al aumentarse el nivel del calcio intracelular, pues se trata como de compensar esa alteración genética. Pero digamos, al toda la energía de la célula llevarse al aparato contráctil, pues lo que va a hacer es que se descuiden otras proteínas dentro de la diástole que requieren consumo energético. Recordemos que la diástole tiene un proceso pasivo y un proceso activo, que es el que consume energía, y cuando uno tiene un consumo energético en la diástole para que el calcio regrese al retículo endoplasmático, pues se va a alterar la relación por ese déficit energético que hay. Entonces, cuando hay eso que tenemos, que es el compromiso de las proteínas contráctiles, se aumenta y con una hiperfunción contráctil, pues hay una hipertrofia maladaptativa tratando de compensar eso que pasa. Y eso pues va a conllevar al final que haya una rigidez del miocardio. Y uno lo ve pues cuando uno mira como gráficas de presión-volumen en estos pacientes, justo esta de la paciente, y lo que se ve es que los pacientes tienen un volumen de llenado disminuido, una presión de findo-diástole aumentada, o sea, se ha desplazado hacia la izquierda, y la FEBI es normal, pues porque hay una hiperfusión contráctil tratando de compensar eso que se ha perdido pues por ese agotamiento energético de los pacientes. Obviamente, cuando tenemos alteración de la geometría del ventrículo como tal, va a pasar que no solamente los pacientes tienen pues esa hipertrofia y esa alteración de la relajación, sino que pueden tener una insuficiencia mitral primaria o secundaria. Y esto es importante, aquí juega un papel muy importante el eco, porque dependiendo de hasta dónde se esté desplazando el flujo, la insuficiencia, pues uno puede saber si está asociada al SAM de la patología, como lo mencioné, o es una insuficiencia mitral que los pacientes tienen previamente. No sé si me hago entender con eso, pero básicamente, como el paciente tiene alterada la geometría pues, del ventrículo como tal, esas fuerzas de arrastre que les mencioné, que inicialmente entran al ventrículo izquierdo en una dirección posterior-anterior, esta vez lo están haciendo al contrario, y pues eso va a alterar pues en la anatomía de la válvula como tal, y eso va a generar pues la insuficiencia mitral o el SAM en estos casos pues como el del paciente con hipertrofia de miocardiopatía hipertrófica. Y aquí está lo que les mencionaba hacia dónde se dirige el flujo de regurgitación, si la patología es primaria o secundaria. Los estudios mencionan que cuando los pacientes tienen miocardiopatía hipertrófica, el flujo inicial, pues el flujo de regurgitación, siempre es posterior y lateral como lo vemos aquí. Es decir, como hacia la valva posterior, pues suben por encima de la valva posterior y un jet como excéntrico, a diferencia del que se ve en las regurgitaciones primarias, pues de la insuficiencia mitral, que es un jet concéntrico, pues, o siempre es como anteromedial o centralmente, pues, este jet. Y eso es muy importante porque cuando los pacientes son sometidos a cirugías de corrección de esta patología, pues lo primero que uno va a buscar es si el paciente, la cirugía fue efectiva, entonces se tiene que corregir ese SAM o ese desplazamiento anterior de la valva, pues, perdón, el desplazamiento de la valva anterior, y el jet tendría que haber cambiado con respecto a cómo estuvo pues inicialmente. Otra de las causas importantes en estos pacientes, que se los mencioné inicialmente, es el riesgo de muerte súbita, y pues hay múltiples factores de riesgo para eso. Y eso está asociado también como a las alteraciones genéticas y de agotamiento energético que tiene la célula al final. Recordemos que hay mucha fibrosis, inclusive pues por eso se hace resonancias cardíacas, porque cuando hay resonancias cardíacas, uno puede establecer el área de fibrosis que tiene, y a mayor área de fibrosis, pues los pacientes tienen más riesgo de muerte súbita, y eso es una indicación casi que de ponerles el cardiodesfibrilador. Y eso pues lo vemos aquí, esta es la guía de la AJA
del año pasado reciente, ellos mencionan que cuando los pacientes tienen síncopes inexplicados, que tienen mucha fibrosis en la resonancia, que tienen aneurismas apicales, que tienen una hipertrofia masiva, es decir, que la pared del septum sea más de 30, como le mencioné, eso pues va a tener más riesgo de muerte súbita. Y pues ni qué decir cuando ya los familiares de ese mismo paciente, recordemos que esto es una enfermedad familiar, pues han tenido muerte súbita, más riesgo va a tener ese paciente. Así que uno debe estar muy atento a eso, porque pues no solamente vamos a ver los pacientes durante el intraoperatorio, sino que estos pacientes pues los podríamos ver en una unidad de cuidado intensivo o en cualquier pues otro escenario de nuestro ámbito anestesiólogo. Este es como el algoritmo. Cuando los pacientes tienen que tener cardiodesfibrilador, pues cuando ya han tenido algún tipo de evento como muerte súbita, una AFB o pues una taquicardia ventricular sostenida. Y a partir de ahí, pues si eso no ha pasado, ya eso es un manejo que se hace en conjunto con los cardiólogos y pues uno entre equipo multidisciplinario pues evalúa la posibilidad de que estos pacientes tengan el cardiodesfibrilador. Una cosa muy interesante cuando estaba desarrollando el tema es que no solamente hay alteraciones, digamos desde el punto de vista cardiovascular, que van a descompensar al paciente, sino que van a haber unas alteraciones hematológicas y ellos tienen una cosa que es el síndrome de von Willebrand adquirido. Entonces, este síndrome de von Willebrand es porque como hay esta obstrucción dinámica al tracto de salida en múltiples multímeros, perdón la redundancia, de von Willebrand, pues se van a quedar ahí atrapados y eso va a generar pues más historia de sangrado, sobre todo sangrado gastrointestinal, y eso puede ser una causa importante pues que uno tenga que tener en cuenta durante el transoperatorio de estos pacientes. La clínica de los pacientes, pues múltiples síntomas, como lo mencioné inicialmente, dolor torácico pues asociado a la isquemia o a la misma obstrucción del tracto de salida, disnea, palpitaciones y alteración de la conciencia pues por el bajo gasto asociado, con las arritmias, con la respuesta vascular normal y con las arritmias pues ventriculares. Y si un paciente tiene esto, deberíamos pues hacer la evaluación para miocardiopatía hipertrófica. Exámenes a pedir, y por eso fue como la intención de poner esos exámenes inicial, pues obviamente un electrocardiograma, aunque hay cambios que no son específicos a la patología, pues sí se pueden asociar y son los que ya hemos mencionado previamente. Que los pacientes tengan signos de hipertrofia ventricular izquierda, que tengan desviación del eje hacia la izquierda, que tengan ondas Q patológicas y que tengan progresión pues alterada de la onda R en las derivaciones precordiales, entre otras pues como ustedes lo ven ahí, que me pareció muy importante lo que Claribel describe al inicio, pues porque en un contexto de un paciente pues no es normal que los tenga y eso se tiene que evaluar. El ecocardiograma pues como que ha sido la piedra angular para el diagnóstico de esta patología. Múltiples criterios asociados a ellos e índices ecográficos. Aquí pues a la derecha tengo todos los signos que uno podría ver en el eco. Yo creo que los hemos dejado un poco claros. La idea era esa con el examen inicial. Evaluación pues del aparato mitral para mirar si los pacientes tienen el SAM, que es como tan característico de esta patología. Mirar a ver la función diastólica de los pacientes, mirar cómo tiene la presión sistólica de la arteria pulmonar, entre otros pues criterios asociados a esto. Y hay una cosa interesante en esta patología y es que a diferencia digamos de las patologías fijas que obstruyen el tracto de salida como la estenosis aórtica, uno tiene la posibilidad de hacerle Doppler continuo pues a estos pacientes, ahorita que estamos en la evaluación pues al de ultrasonido de la cabecera del paciente, y uno ve aquí como cuando esos pacientes tienen, digamos, una forma especial pues en el Doppler, que es, digamos, esta concavidad, que es justo que cuando toca esa valva anterior con el septum, es decir, hay como una convexidad aquí que lo describen como en forma de daga, a diferencia de la estenosis aórtica, que es simétrico, pues la onda como tal, aquí es asimétrico, lo cual, digamos, puede sugerir esa obstrucción dinámica ahí del tracto de salida. Esto sucede más o menos en la sístole media y tardía, a diferencia pues de aquí de la onda en la estenosis, que es en la sístole inicial. Otras ayudas diagnósticas que uno tiene pues con la patología es el Doppler tisular y el TAC, pues la resonancia cardíaca más que todo, es la que ofrece la mejor detalle anatómico de los pacientes,
pero no nos pueden ayudar tanto con las alteraciones hemodinámicas, por lo tanto uno tiene que ser pues muy cuidadoso con estos exámenes y siempre apoyarse del equipo multidisciplinario. Aquí con la resonancia se han descrito múltiples patrones. Con el eco fueron los 4 iniciales que les mencioné, y en la medida pues que se ha avanzado más en la obtención de las imágenes, pues se describen diferentes morfologías, y eso ayuda, digamos, un poco a dilucidar cómo se va a comportar los pacientes desde el punto de vista hemodinámico. No es lo mismo, obviamente, el paciente que tiene la obstrucción aquí cerca, pues como a la raíz aórtica, el paciente que lo tiene en el ápex, o el que tiene una obstrucción por lo menos del septum medio como tal. Entonces, con la resonancia y en la medida pues, en que se conozcan las diferentes fenotipos de la patología, pues se pueden hacer como más estudios para saber cómo se comportan estos pacientes. Por lo tanto, es como un estudio que tiene que siempre considerarse con ello. Hasta aquí, pues lo que he hecho como es una descripción de la patología, digamos, el manejo farmacológico de estos pacientes va siguiendo como la orientación de la fisiopatología, obviamente, que les comenté ahorita. Recordemos que el calcio es como el sustrato pues, de la patología en muchas cosas, de por qué se agota esa reserva diastólica o esa función diastólica y esa hiperfunción sistólica. Entonces, uno siempre tiene que tratar de organizarse unas metas con estos pacientes. Por lo tanto, lo primero, digamos, el manejo de primera línea con ellos tiene que ser los calcioantagonistas, no cualquier calcioantagonista, sino los calcioantagonistas no hidropiridénicos, porque tienen mayor acción a nivel cardíaco. Y los betabloqueadores. ¿Qué pasa con esos dos medicamentos, con este grupo de medicamentos? Pues que van a disminuir ese gradiente por todo lo que les mencioné, van a mejorar la respuesta simpática, o sea, atenuar esa respuesta, o sea, que disminuyen el riesgo de muerte súbita, y los pacientes van a tener un confort pues con respecto a la disnea y a la angina. O sea, va a mejorar la disnea y la angina en estos pacientes. Y obviamente, pues cuando ya ese manejo farmacológico no ha sido óptimo y los pacientes siguen presentando síntomas, pues el manejo definitivo va a ser procedimientos invasivos, que son desde manejos quirúrgicos hasta manejos mínimamente invasivos que se hacen pues, en cateterismo, que se conoce como la ablación con alcohol de arterias septales para tratar de disminuir ese tamaño del septum como tal. Aquí voy a mencionar los dos. Entonces, el manejo quirúrgico es la miomectomía, o miomectomía extendida según pues el cirujano lo considere, de acuerdo pues a los fenotipos que le mencioné. Y aquí vemos como pues, imágenes en espejo. Aquí está el paciente pues con la patología y aquí están los diferentes manejos quirúrgicos que se pueden hacer. Entonces, por lo menos este paciente tiene una miomectomía solamente pues a nivel de la raíz subaórtica. Esto es una miomectomía ya extendida como hacia el medio del septum, y hay otras que inclusive avanzan a todo pues el septum como tal, sino que obviamente esta patología esta cirugía tiene muchos riesgos, sobre todo de comunicaciones intraventriculares, que los pacientes tengan arritmias pues por daños al sistema de conducción, entre otras. Y se ha tratado como de estudiar cuál de las dos opciones es como mejor, pues en términos de mortalidad, en términos de complicaciones después de la cirugía, en términos del riesgo de que tengan que hacer otro tipo de cirugías como el reemplazo de la válvula mitral, y lo único que se ha visto en diferencias es que, digamos, el riesgo de recidivas es mayor cuando se hace la terapia de ablación septal, que fue la que les mencioné que se hace en cateterismo. De resto, para el resto de complicaciones pues, o desenlaces, no hay diferencias entre ambas. Por lo tanto, pues se pueden hacer las dos, y lo que se tiene es que hablar con el paciente y tomar la decisión pues acorde a lo que el equipo requiera o a la experticia pues que tenga el equipo con respecto a estas patologías y al centro pues donde se encuentre. Complicaciones de las cirugías, las que acabo de mencionar, que los pacientes tengan un SAM obstructivo, que hagan gradientes residuales, comunicaciones intraventriculares, insuficiencia aórtica o que tengan bloqueos cardíacos. Esto lo quise mencionar para saber qué pacientes pues, vamos a tener, no solamente en cirugía, sino en otros escenarios, y pues creo que va un poco con lo que les mencioné de la guía. Los pacientes que tengan sobre todo disfunción autonómica, que eso es algo que me parece bien interesante, y es que estos pacientes pueden tener una respuesta normal de la presión arterial cuando hacen ejercicio.
hay un aumento de la presión sistólica menos de 20 milímetros de mercurio desde el valor inicial, o inclusive puedes tener una disminución progresiva cuando se hace ejercicio. Por lo tanto, eso puede ser, digamos, una prueba que se le haga a los pacientes y a partir de ahí considerar si los pacientes son candidatos a este tipo de dispositivos. Y ya para hablar un poco, ya desde el punto de vista anestésico, pues que es como el objetivo de la charla, pues miremos de esta parte en los pacientes ya luego de haberles explicado eso. Entonces lo he dividido como, pues lo hacemos siempre desde el punto de vista perioperatorio, entonces he tomado la parte preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria, pues en este tipo de pacientes. Desde el punto de vista preoperatorio, es primero evaluar todo esto que he mencionado desde el punto de vista fisiológico, y es saber si los pacientes tienen un perfil obstructivo o no, si los pacientes tienen, digamos, esa hipertrofia septal marcada o no, y eso le va a permitir a uno tomar mejores decisiones. Conocer si el paciente tiene un dispositivo, pues un cardiodesfibrilador, si los pacientes tienen optimizada la función cardíaca. Recordemos que hay un espectro de todos los síntomas que pueden tener estos pacientes, entonces uno tiene que saber cómo llega el paciente pues a la valoración preoperatoria, obviamente para hacer las optimizaciones pues de acuerdo a la guía de valoración preoperatoria en este tipo de pacientes, reducir la ansiedad del paciente y pues obviamente uno prepararse para el plan intraoperatorio y posoperatorio de esta patología. Obviamente hacer una buena historia clínica, determinar la clase funcional, los síntomas que tenga este paciente, mirar hace cuánto le empezaron, porque asimismo pues, uno puede extrapolar cuánto tiempo lleva la patología de avance. Recordemos que esta es una patología que se suele manifestar en personas jóvenes, pero por ejemplo nuestra paciente tenía 48 años, que no quiere decir que no sea joven, sino que está un poco fuera del rango usual que debutan ellos, porque ellos debutan a partir de los 15 años hasta los 25, entonces pues eso habla un poco de la severidad de los síntomas. Hacerle exámenes, el EKG, el ecocardiograma, que es como el examen base para ellos, y había una pregunta si uno podría en estos pacientes tomar troponinas o no, algo que estuvimos buscando. Realmente en la literatura no hay mucho escrito sobre esto, hay como algunas aproximaciones en algunas guías cuando los pacientes tienen condiciones cardíacas activas, y por lo menos para esta patología pues habría que mirar en conjunto, y sería interesante tomar para seguimiento, sobre todo posoperatorio en pacientes que sean complejos y según el tipo de cirugía. No hay como una guía pues que nos hable con respecto a este examen en este tipo de pacientes, pero es interesante y se podría tomar. Esto ya los mostré, que es como los síntomas, los signos que veríamos en el electrocardiograma. Y con el ecocardiograma la guía recomienda que tiene que ser pues el examen inicial, o sea que todos estos pacientes en los cuales estemos sospechando esta patología, pues hay que pedirle por lo menos un ecocardiograma para evaluar todo lo que hemos mencionado y así optimizar para la cirugía como tal. Pensar obviamente en la necesidad de UCI posoperatoria acorde a la cirugía y considerar los desenlaces cardiovasculares adversos, arritmias fatales, el riesgo, pues, según la cirugía de comunicaciones intraventriculares, el riesgo de muerte súbita, etcétera, y obviamente mirar lo del factor de von Willebrand adquirido, porque estos pacientes, pues, si no están compensados, van a tener más riesgo de sangrado intraoperatorio. ¿Qué pensar durante la cirugía? Obviamente, la discusión que tuvimos ahorra un poco lo que ya voy a mencionar aquí, y es básicamente que estos pacientes tienen que estar en ritmo sinusal, que los pacientes tienen que tener una adecuada precarga, mantener la postcarga en estos pacientes y tener un paciente con una adecuada contractilidad, no es poniendo pues inotrópicos que la vayan a aumentar, ni tampoco pues disminuyendo la función como tal cardíaca. La monitoría pues va a depender del tipo de cirugía que uno tenga, del grado de obstrucción, de la presencia de signos de insuficiencia cardíaca y de las comorbilidades que tenga el paciente como tal. Mirar pues momentos críticos de la cirugía, porque con eso pues uno va a tomar decisiones. Obviamente la inducción, como lo mencionamos durante la discusión, la incisión quirúrgica que va a generar dolor y así alteraciones pues hemodinámicas, las pérdidas importantes de sangre, el dolor obviamente, tener un paciente con un adecuado volumen intravascular y que pueda responder sobre todo a momentos críticos de la cirugía,
Obviamente va a depender si la cirugía es de un recambio alto o no de líquidos, pero pues siempre esa es la meta en ese tipo de pacientes. Y esos pacientes tienen que tener uso de vasoactivos puros, preferiblemente fenilefrina o vasopresina. Inclusive ahorita menciono un caso que no puse aquí en la presentación, pero como de unas situaciones especiales que uno, situaciones en las que uno debería pues como obviar medicamentos en los que uno está acostumbrado a utilizar como la epinefrina y la noradrenalina, porque ellos podrían empeorar esta obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo y uno más bien tiene que optar por vasoactivos puros como la fenilefrina. La línea arterial, como lo he mencionado, pues va a depender de la cirugía, pero si el paciente tiene una obstrucción marcada con un septum amplio que va para una cirugía de alto riesgo, pues es una monitoría que se debe considerar, sobre todo porque nos permite tomar decisiones rápidas en el intraoperatorio. El catéter venoso central o no, pues creo que es una discusión amplia, va a depender también siempre de la cirugía y no es una condición pues que siempre tenga que estar el central para llevar al paciente a cirugía como tal. El catéter de Swan también va a variar dependiendo del tipo de cirugía, sobre todo en cirugía cardiovascular, es que se utiliza, en cirugía no cardíaca se podría no utilizar, obviamente va a depender del paciente y de la cirugía. Los dispositivos mínimamente invasivos, que el doctor Cifuentes dice que no son tan mínimamente invasivos y estoy de acuerdo por todo lo que involucra ponerle al paciente una femoral y un central, así que no es tan invasivo y esto no siempre se tiene que poner y no es algo que se tenga pues, que hacer como siempre. Obviamente dan información valiosa, pero no es algo que se tenga que hacer y los estudios pues lo corroboran para mirar pues, o para dirigir la terapia hídrica en este tipo de pacientes, pues la evidencia es muy heterogénea y no siempre son dispositivos que se tengan que utilizar, inclusive puede ser un poco complejo la logística de armada del equipo y las decisiones que se tomen con los mismos, entonces pues hay que tomarse con cuidado este tipo de dispositivos y va a depender del contexto que uno tenga en la cirugía. Por el contrario, la ecocardiografía, pues creo que es como el examen que no solamente antes, sino durante la cirugía uno tiene que tenerlo, e inclusive uno puede tomar decisiones muy rápidas con ellas porque permite mirar pues las metas que estamos buscando, cómo está el paciente con respecto al volumen, si está depletado o no, si el paciente está con el corazón muy acelerado, pues, o si tenemos alguna alteración pues intracardíaca que nos haga pensar en que tenemos que tomar decisiones rápido y uno con el eco logra tener una buena, digamos, sensibilidad y especificidad para todos esos determinantes del gasto cardíaco. Entonces, lo más importante es como mirar esa respuesta a fluidos, si los pacientes tienen una buena contractilidad y como estamos pensando que esos pacientes tienen algo de disfunción diastólica, pues esto puede estar alterado. Y hay múltiples, digamos, como signos ecográficos que pueden ayudarnos a saber si los pacientes tienen algún tipo de alteración con respecto a eso. La clásica relación entre la onda EA, que ya pues creo que la hemos discutido muchas veces en los talleres, entonces voy a ir rápido con eso, pero básicamente, digamos, ese no es como la mejor opción que tenemos para mirar si los pacientes tienen algo de disfunción diastólica. Por el contrario, la relación E' creo que es la que mejor se describe con respecto a eso, y aquí hay una tablita que nos permite mirar eso. Cuando los pacientes tienen una relación E' mayor de 14, pues tienen que significa que los pacientes tienen una relación alterada, nos habla más de la disfunción diastólica con respecto a eso. Y hay como una conexión entre eso, y aquí lo menciono, cuando la presión telediastólica del ventrículo izquierdo es mayor de 20, eso se conecta muy bien con una relación E' mayor de 15 milímetros. Y eso lo deberíamos siempre pues recordar o mirar en los reportes ecográficos que siempre lo ponen los cardiólogos y nosotros los podríamos hacer pues, durante el intraoperatorio. La selección de la anestesia va a depender, obviamente, neuroaxial general, pues depende de la cirugía, depende de la experticia que tenga el anestesiólogo con la técnica y pues estar pendiente de los desenlaces o las alteraciones pues que vamos a tener con ellas, pues que los pacientes se hipotensen o que hagan bradicardias, etcétera, etcétera, pues que nos alteren las metas que teníamos inicialmente. Obviamente la inducción anestésica
debe ser titulada en ese tipo de pacientes, evitar la hipotensión y la actividad simpática. Con lo respecto a los agentes, agentes anestésicos, hay mucha evidencia que no define entre anestesia dental endovenosa o balanceada. Obviamente todo va a depender pues, del centro donde uno esté, pero lo que uno sí tiene que tener es como estar atento a lo que se espera con ambas técnicas. La desmetomedina puede ser una técnica que puede ser bien ayudada, un coadyuvante bueno, porque va a tratar de atenuar esa estimulación simpática y esa disminución de la frecuencia cardíaca. Y elegir siempre un relajante muscular que no tenga pues liberación de histamina, porque pues van a vasodilatar al paciente y esto puede ser deleterio en este tipo de pacientes. Con la regional pues siempre está lo del adecuado control del dolor, la respuesta simpática, pero pues obviamente tiene algunas otras anormalidades asociadas y uno siempre tiene pues que estar muy pendiente de ello, no está contraindicada totalmente en ese tipo de pacientes. Va a depender de ese grado de obstrucción y el centro donde uno esté y la cirugía obviamente, pero se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y ya quiero hablar como de la parte postoperatoria, de los cuidados que uno tiene que tener en ese tipo de pacientes. Y digamos que hay una cosa importante y es que estos pacientes siempre tienen riesgo de hacer fibrilación auricular y tienen una alta prevalencia de tromboembolismos. Pueden llegar casi a cifras cercanas al 30% con incidencias de 3.8 por cada 100 pacientes. Es decir, esto es una incidencia alta para este tipo de pacientes. Por lo tanto, la guía de la AJA recomienda que estos pacientes, independiente del score de CHAS-VAS que tengan, así sea que esté 0, estos pacientes siempre tienen que estar con anticoagulación de primera línea, como una opción de primera línea. Y pues eso es lo primero que se tiene que pensar en este tipo de pacientes. La pregunta muchas veces es cuándo empezarla o no. Pues, la verdad es que la guía no se compromete mucho, pero siempre se piensa que 12 a 24 horas después de la cirugía se podría iniciar si los pacientes no tienen ningún tipo de contraindicación asociada. Y obviamente, pues el riesgo de muerte súbita en ese tipo de pacientes o de arritmias fatales, entonces uno debería tener como los antiarrítmicos ahí, y el antiarrítmico recomendado en ese tipo de pacientes es la miodarona como opción de primera línea. Y ya para ir finalizando, ese es como un algoritmo pues de cómo tratar a este tipo de pacientes. Y lo primero que se recomienda es mirar si los pacientes tienen una fisiología o un perfil pues hemodinámico obstructivo o no, si los pacientes están sintomáticos o no, y si esto es todo positivo, es decir que sí, obviamente evitar los vasodilatadores y los diuréticos, y utilizar los calcioantagonistas no hidropiridínicos y los betabloqueadores para tratar de mejorar esos síntomas. Y si los síntomas no persisten, pues obviamente ya mirar el manejo invasivo que les comenté, mirar si son candidatos a terapia de reducción septal y si son candidatos o no quirúrgicos. Si los pacientes no son candidatos a cirugía, pues hacer la ablación septal, y si son candidatos a cirugía, obviamente esto tiene que ser en conjunto con el equipo pues, de cirugía cardiovascular, cardiólogos, anestesiólogos, llevar a los pacientes pues, a miomectomía, que es el procedimiento que les mostré al inicio de la charla. Y pues obviamente si ya los pacientes tienen compromiso de la función sistólica como tal, es decir, que ya los pacientes desarrollan falla cardíaca y son candidatos pues a estos equipos de manejo de falla cardíaca avanzada, pues obviamente hacerlos valorar por el cardiólogo, recomienda la guía de la AJA, continuar el manejo farmacológico con los betabloqueadores y los calcioantagonistas, evitar todos los IECAS, ARA2, que pueden, digamos, empeorar la patología, mirar causas de que estos pacientes hayan entrado en falla cardíaca, descontinuar esos, si ya uno ve que los pacientes tienen una obstrucción muy avanzada, pues ahí hay que considerar quitar esos calcioantagonistas y mirar si los pacientes son candidatos a cardiodesfibriladores y ya los pacientes pues tienen que ir a terapia de sincronía cardíaca, pues, o el trasplante cardíaco como tal. Y ya si los pacientes, bueno, que es lo que se acaba de mencionar, si los pacientes pues, ya tienen una falla cardíaca avanzada, ya no son candidatos a ningún tipo pues, de
de terapia, pues evaluar si los pacientes se pueden trasplantar en conjunto con el equipo. Y listo, muchas gracias. Con eso termino. Bueno, Arley, muchas gracias por tu exposición. La última, ¿no? Felicitaciones ya a ti y al grupo de compañeros. Terminan el lunes. Nuevos colegas, muy buen grupo. Y acaba de cerrar con un ejercicio académico muy interesante al principio y con una revisión bastante interesante de la patología del SAM y de la hipertrofia ventricular izquierda. De pronto, para aclararle un puntico, antes de que de pronto Carlos comente algo más del tema, en cuanto a los dispositivos mínimamente invasivos, realmente el mínimamente invasivo es la línea arterial que te ayuda a usted, bajo análisis de contorno de pulso, medir gasto cardíaco y variables de precarga como la BBS. Lo que pasa es que las plataformas o esas plataformas modernas tienen la opción de o línea arterial para medir gasto cardíaco por onda de pulso, o ese que ya es más invasivo, como usted lo dijo, que necesita 2 catéteres, porque ese ya es termodilución, el que mostró. Termodilución pulmonar. Necesita un catéter venoso central y necesita una línea arterial femoral para medir tránsito transpulmonar, con unas características muy similares a lo que es el Swan-Ganz. Y estas plataformas también tienen la posibilidad de poner dispositivos de Swan-Ganz. Tienen las 3. Y ahorita viene una nueva que supuestamente es el Hemosfear, que tiene un índice de predicción de hipotensión. Pero realmente en el escenario perioperatorio, de tórax abierto, estos dispositivos pierden, como usted lo dijo, pierden un poco de validez, sobre todo las variables de precarga, porque pues tienen cavidades abiertas y se pierde esa presión transpulmonar generada y el dato no es tan exacto. ¿Listo? Básicamente era ese puntico de aclaración. Carlos, ¿vas a hablar? Te voy a dar el micrófono. Arley, felicitaciones. Los mejores deseos para ti y tus compañeros. Han sido un grupo muy bueno. Gracias, profe. Grupo muy juicioso, muy académico. Y pues el futuro es de ustedes y les deseo lo mejor. Todos vamos a estar muy pendientes en lo que le podamos apoyar ya como colegas. La revisión es muy completa. No es un tema común, simplemente como tú lo dijiste, porque es una patología que tiene un subdiagnóstico muy importante. O sea, si no hay un índice de sospecha, muchos de los hallazgos clínicos y en exámenes generales como el electro no son muy concluyentes de que un paciente tenga una hipertrofia. Y muchas veces lo hipertrofiado es el septo y no el ventrículo o la pared libre, entonces no lo sospechamos. De pronto nos faltó complementar qué fue lo que se le hizo al paciente. Al paciente a través de se entró a bypass cardiopulmonar, se abre la raíz aórtica y a través de la válvula aórtica el cirujano reseca el septo interventricular. Ahí se necesita mucha experiencia por parte del grupo y del cirujano, porque si corta muy poquito, pues va a dejar un gradiente importante, y si corta mucho, puede dejar muy delgado el septo y pueden ocurrir complicaciones como hematomas o una comunicación interventricular que puede suceder. Si no tiene cuidado, inclusive puede dañar la válvula aórtica, porque se hace a través pues, del abordaje, como dije, la válvula aórtica, y puede quedar una insuficiencia. Ahí entra un papel muy importante el anestesiólogo, porque nosotros a través de la ecografía vamos viendo el resultado inmediato de la cirugía, y dependiendo de los hallazgos puede ser necesario que el cirujano vuelva a entrar y hacer una corrección adecuada, ¿no? Lo mismo que como si mejora o no la insuficiencia mitral, si hay insuficiencia mitral asociada pues por el SAM. No sé si alguien quiere opinar más. Veo que está Luis y está Vladimir en la charla, si quieren opinar algo de esto. Otro punto de pronto que te faltó aclarar
un poquito, pero pues no era tan importante en relación al tema en cuanto a la valoración diastólica ecocardiográfica. No solamente la onda EAS es a nivel de la mitral y es una medida de flujo transmitral. La onda E' es una medida de movimiento del tejido, entonces hay que tomarle una medición que se llama Doppler transmitral. Esas son las dos grandes mediciones o las más importantes que uno utiliza para valorar disfunción diastólica desde el punto de vista ecocardiográfico. Muchas gracias, profe, sí, señor. O sea, para hacer la relación E' necesitas hacer las dos, a nivel de flujo transmitral y a nivel de Doppler tisular. Supertisular, sí, señor. No sé, como dice el doctor Cifuentes, si Vladimir quiere hablar. Ah, sí, Vladimir ya levantó la mano. Aprovecho para decirles que el doctor Vladimir Díaz va a ser próximamente docente en el horario de los viernes en la tarde. Y voy a darte la palabra, Vladimir. Ya puedes hablar, Vladimir. Muy buenas noches. Gracias, doctor Fabricio, por esa introducción. Muchas gracias por la oportunidad. A usted, al doctor Cifuentes y sobre todo a los residentes que he tenido la oportunidad de tener tanto en DIME como en el hospital y que gracias a Dios han cumplido a cabalidad sus objetivos. Sobre todo este grupo, un grupo muy académico y muy interesado por aprender. A Arley, felicitarle por esta charla y puntualizar en ciertas cosas. Como bien lo dijo, el manejo de la miocardiopatía hipertrófica se puede hacer con ablación. La ablación se hace con alcohol, pero pues no es tan efectiva como la miomectomía, y los problemas por la miomectomía son básicamente obvios, como pueden ser alteraciones en la conducción cardíaca que generarían un bloqueo, puede ser perforación del septo y una obstrucción secundaria o una insuficiencia mitral secundaria a esa miomectomía. Como dice el doctor Cifuentes, el cirujano tiene que ser muy hábil y ya haber hecho muchas para poder llegar a tomar el tino de una buena miomectomía. Los tips son los que mencionó Arley. Mantener una frecuencia cardíaca baja, disminuir totalmente los estímulos simpáticos que pueden generar una obstrucción dinámica en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y, por consecuencia, generar todas las complicaciones secundarias de este síndrome. Entonces, pilares básicos o beta bloqueadores o calciantagonistas, no hidropiridínicos, como lo mencionó Arley. ¿Listo? La monitoría invasiva en estos pacientes es importante y sigue siendo el gold estándar el catéter de Swan-Ganz. Este grupo de residentes tuvo la oportunidad de poner su primer catéter y ya saben, ellos todos saben cómo manejar un catéter de Swan-Ganz y toda la utilidad que pueden tener con él. Pueden tener en estos momentos ofertas de monitoreo mínimamente invasivo o medianamente invasivo, pero ninguno de ellos hasta ahora ha podido superar el catéter. De hecho, se pueden utilizar de forma sobreagregada, como bien lo mencionaba el doctor Fabricio, utilizando otro tipo de tecnologías como es el monitor de Edwards, el Vigilance 2, que nos permite adicionalmente tener gasto cardíaco continuo por termodilución y saturación venosa mixta continua. Muchas gracias por permitirme guiarles un poco en su proceso de aprendizaje y enhorabuena. Disfruten mucho ahorita esta nueva vida que se les viene. Muchas gracias, doctor Vladimir. Gracias por la participación y por la enseñanza en el quirófano. No sé si otro docente quiera hacer algún comentario, otro residente. Bueno, creo que ya, ¿no? Ya quedó listo el tema. Nuevamente, mis felicitaciones, compañeros.
Arley, a Alejandro, Charlie, Anderson, Andrea, Álvaro. Les deseo lo mejor, excelente grupo, excelentes residentes. También los vamos a tener de compañeros en el HV, creo, que todos van a estar con nosotros, ya como colegas. Qué mejor que eso. Y con todos ustedes vamos a seguir creando y fortaleciendo la escuela de anestesia y cuidado intensivo de la Universidad del Valle. No sé, Carlos, si vas a hacer el último comentario o damos ya por terminada la actividad. No sé si hay alguna inquietud de alguien o no. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. También la siguiente semana vamos a reanudar los temas de cuidado intensivo. De pronto también invitar aquí a Vladimir y al doctor Cifuentes en los temas de cuidado intensivo que son tan afines a ustedes también y en general a todos los anestesiólogos. Acuérdense que son los jueves al mediodía. Que estén muy bien y muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas noches.